Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y hoy estamos con una falseta por soleá. Lo vamos a hacer con la cejilla al 4 y es una falseta pensada sobre todo para el cante porque no nos movemos de los 4 primeros trastes. Hay gente en la soleá que suele cantar al 7, al 8, hay falsetas que nos vamos moviendo por todo el mástil y echamos de menos las falsetas que estamos en los primeros 4 trastes. Así que si te gusta, acuérdate de suscribirse, dar like, comentarme el vídeo y vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lo voy a hacer lentito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Bueno, nos acordamos que la soleá es un compás de 12 tiempos, ¿vale? Entonces tenemos que contarlo así. 1, 2, 3, ahí lleva un acento. 4, 5, 6, en el 6 lleva otro acento, ¿vale? Ahí esa parte es ternaria, marca el 3 y marca el 6. Y ahora viene 7, 8, ahí se convierte en binaria, que es el 8, 9, 10. Y es el 10 también el que marca. Entonces el 8 es el 10 y después tenemos el 11 y 12, ¿vale? Que en el flamenco se dice un 2 y se vuelve a repetir un 2, 3. Sería 11 y 12 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Es un compás como el de la bulería pero mucho más lento. Entonces voy a hacer lo que he hecho un poco al principio, a ver si me acuerdo, que sería 1, 2, 3, en el 3 marco el fa, ¿vale? Sin cejilla, un 1 en la sexta, un 3 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 6 hago un golpe en la tapa, ¿vale? El 4, 5, primero hago un índice hacia arriba y ligo el 1 al 0. Y otra vez, ¿vale? Sería, ¿de acuerdo? El índice hacia arriba, ligo al 0 en la sexta, del 1 al 0 y otra vez pongo el 1. Entonces sería
1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Esto lo hago 2 veces. ¿Vale? Y automáticamente cuando hago el 1, doy el golpe. ¿Vale? El golpe y el 1 van de la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora hago un Fa 9, que es un 3 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda, índice hacia arriba y golpe pulgar desde la cuarta. Lo mismo en Mi, otra vez Fa y sexta y el remate. El remate en la soleá no lo tenemos que saber ya, ¿vale? Por aquí voy a poner otros vídeos donde lo explico también y explico otras falsetas. Sería un 0 en la sexta, un 1 en la tercera, ¿vale? Un 0 en la segunda, un 0 en la primera, que es índice, medio y anular. Y ahora cuarta con el pulgar, tercera y golpe pulgar. ¿Vale? Este es uno de los remates, es bastante simple. Sería ese. Entonces hacemos el compás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2. El 7, 8, 9 y 10 lo puede hacer también con arpegio. Sería. ¿Vale? 7, 8, 9, 10. ¿Lo explico? Un 2 en la cuarta, el arpegio simple. Otra vez 2 en la cuarta, el arpegio simple. Ahora con el Fa 9, un 3 en la cuarta, el arpegio simple y 0 en la sexta. ¿Vale? Y ya el remate. Entonces con eso hemos cumplido los 12. Lo hago otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2. Y ahora el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a la falseta. La falseta empezamos con el Mi. Un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera. Y hacemos 2, ¿vale? O sea, pulgar, medio, índice, que sería la primera y la segunda. Entonces voy haciendo un 2 en la cuarta, un 3 en la cuarta y ahora el 1 en la tercera, el 2 en la tercera y ahora el 4 lo que hago es lo echo hacia abajo, el pulgar, ¿vale? Lo hago hasta ahí. ¿Vale? Más que haga así, incluso algunas veces yo lo hago con golpe pulgar también. Depende cómo lo quiera marcar, ¿vale? En el vídeo hoy creo que lo he hecho sin el golpe pulgar. No lo he hecho así, lo he hecho así. Entonces sería. Y ahora el dedo 2 y el dedo 1 lo dejo puesto. Importante, porque ahora viene un ligado. ¿Vale? Cuando he hecho esto, tiro del 4 para que suene el 2, ¿vale? En la tercera cuerda y después del 2 para que suene el 1. Lo hago. Ahora un 3 en la cuarta con el arpegio, un 2 en la cuarta con el arpegio, 3 en la cuarta con el arpegio. Y ahora cuando hemos hecho el 3 en la cuarta con el arpegio, hacemos desde la tercera, o sea, sería de la tercera, que es un 1, y ligo al 2, tiro al 1, y otra vez ligo al 2 y tiro al 1, 2 veces. Lo hago hasta ahí. Y ahora la tercera parte sería 0 en la cuarta con el arpegio, 2 en la cuarta con el arpegio, 3 en la cuarta con el arpegio, un 1 en la tercera con el arpegio, 3 en la cuarta con el arpegio y remate. Lo hago. Hago la primera parte entera.
ahora se vuelve a repetir lo mismo. Ahora lo vamos a la segunda parte. Estos dos dedos, ¿vale? Que estaban en la cuarta y en la tercera, el mi, lo paso abajo. Un 2 en la tercera y un 1 en la segunda. Y ahora viene un 5 en la tercera cuerda. Aquí ahora mismo podemos quitar el dedo 2. Y lo que hacemos es, seguimos con el mismo arpegio, ¿vale? La primera y la segunda. Sería. Y ahora los vamos al 4. Ahora los vamos al 2. Ahora los vamos al 3 en la cuarta. ¿Vale? Sería. Con el dedo 2, importante, ¿vale? Para que después lo podamos hacer rápido, con el dedo 2 en la sexta cuerda en el traste 3. Con el arpegio. Ahora sería un 0 en la cuarta y el arpegio, ¿vale? Lo hago lentito. Lo repetimos 2 veces y en la tercera lo empezamos igual. Pero cuando hacemos el 3 en la cuarta, hacemos un 2 en la cuarta con el arpegio y otra vez el 3 en la cuarta con el arpegio. Y ahora hacemos un sol 7 pero sin el 1 en la primera, o sea, sería con un 3 en la sexta, con el dedo 1 en la quinta, un 2 en el traste 2, en el traste 3 en la cuarta cuerda. Y hacemos remate desde la sexta. Hago esa parte. Y ahora, otra vez lo repetimos hasta aquí. Hasta ahí que hacemos el 2, el 3 otra vez y un remate en mi. Ahora yo hago un remate en esta falseta, que sería 3 en la sexta, 2 en la quinta y un 0 en la cuarta. Ahora ponemos un 2 ligado al 0 en la cuarta. Ahora un 3 ligado al 2 en la cuarta y un 0 en la tercera. Lo hago. Ahora ese 2 que no lo he quitado en la cuarta, hago un 2 ligado al 3. Y ahora un 2 ligado al 0. Y ahora pongo un do mayor. Un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. Y hacemos 3, 2, 0. ¿Vale? La quinta, la cuarta y la tercera. Lo hago hasta ahí. Ahora me voy a un 2 en la tercera y ligo al 0. Un 4 en la tercera cuerda y ligo al 2. Y ahora un 1 en la segunda, que lo tenía puesto del do mayor. En la tercera cuerda todo. Un 2 ligado al 4 y ahora un 2 ligado al 0. Y ahora ponemos un fa mayor, que realmente no hace falta poner el dedo 2 porque no lo vamos a tocar. Vamos a tocar hasta la cuarta, que sería un 1 en la sexta, un 3 en la quinta y un 3 en la cuarta. Ahora vendría un 2 ligado en la cuarta, un 0 en la tercera. Y ahora ya podemos quitar el fa y ponemos un 2 en la tercera ligado al 1 en la tercera. Un 4 todo en la tercera. Otra vez 2 ligado al 1. 3 en la cuarta. Y remate. Lo hago despacito. Bueno, espero que os haya gustado esta falseta de soleá. Hemos hecho un principio, hemos hecho la falseta y hemos hecho un remate. Si os ha gustado, acordaros de suscribirse al canal, de dar like, de comentar. Muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!